Venid y ved. Cada vez que nos disponemos a compartir un tiempo con el Señor, a la hora de interceder, en los tiempos de adoración, en las reuniones de Río, lo hacemos seguramente con una expectativa, preguntándonos qué es lo que vamos a recibir el día de hoy, qué es lo que vamos a obtener de parte de Dios el día de hoy. Eso es importante porque obviamente todo lo hacemos con un propósito. Y los tiempos que tengamos con el Señor deben obedecer a un propósito. Es así entonces que estas palabras tan sencillas, venid y ved, cobra una significancia muy trascendental. Cuando un conjunto de discípulos de Juan el Bautista seguían a Jesús, él voltea y les dice, venid y ved. Fueron y vieron. Y lo que vieron los animó a quedarse para siempre como discípulos de Jesús. El propio Felipe va a Natanael y le dice, ven y ve. Resaltando entonces que hay una invitación especial de parte de Dios, de que vayamos hacia Él con esa expectativa, de que el día de hoy vamos a encontrar y vamos a descubrir algo nuevo que Él tiene preparado para nosotros. Venid y ved entonces que sea tu principal motivador. Veamos qué es lo que el Señor nos tiene para hoy, en este tiempo de intercesión. Buenas tardes. Hoy nos referiremos a 2 de Timoteo 3. Papito amado, te damos gracias por un nuevo y glorioso día que empezamos, Señor, contigo, todos unidos a ti, con todo nuestro corazón, para dirigirnos, Señor, en oración. Hoy por hoy, Señor, reconocemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde hay toda clase de maldad y que se multiplique cada día más y más. La humanidad está lejos de buscarte, creer en el Dios vivo que eres tú. Menos podrán amarte y vivir una vida abundante, una vida diferente, con propósito, con sentido, que es lo que tú prometes a aquel que te busca y viene a ti. Hay tanta indiferencia, engaño, mentira, falsedad, amadores de sí mismo, egoísmo, ingratitud, injusticia. Solamente son apariencias, Señor, en la humanidad, mas sus corazones están muy lejos de ti. Papito bueno, hoy oramos para que nosotros, tus hijos, perseveremos en la sana doctrina, con corazones sinceros, amor no fingido, conciencias limpias, Señor, totalmente entregados a ti para toda buena obra en todo tiempo. Bienaventurado es aquel que lee tu palabra, Señor, y las guarda, y no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor que vive tu palabra, que la practica en todo momento, Señor. Porque entonces todo lo que le haga, Señor, le irá bien. Gracias, Papito Dios, porque ser tu hijo definitivamente es ser bendecido, es maravilloso. No hay palabras como describir todo lo que tú significas para la humanidad, Señor. Gracias, Señor, porque estando contigo, Señor, esa es nuestra seguridad. Esa es, Señor, nuestra torre fuerte en la cual nosotros viviremos seguros hasta la eternidad, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, porque podemos interceder, suplicar, rogar con todo nuestro corazón a ti, nuestro amado Padre, al que nos escucha, al que lo dio todo por salvarnos, no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad.
Padre, en tus manos santas, en tu corazón hermoso, precioso, ilimitado, ponemos todo nuestro clamor y ruego, Señor. Y vamos a seguir contigo, Señor, porque tu Santo Espíritu mora en nuestros corazones y nos ha sido derramado tu total amor en nosotros, Señor. Y por eso te agradecemos infinitamente, Papito Dios, por estos tiempos, por este tiempo, Señor, que hablamos contigo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites acercarnos a ti en esa libertad que nos da Cristo Jesús. Bendito Dios, te pedimos perdón por toda cosa guardada, por todo pensamiento, Señor, por aún las intenciones del corazón, por todo lo que sea en contra de tu voluntad. Gracias, Señor, porque eres ese Dios fiel y justo que siempre nos perdona. Papito Dios, en tu palabra tú nos adviertes que estamos viviendo tiempos difíciles, expuestos a muchos peligros. Padre Santo, tal vez vivimos como en los tiempos de Noé, cuando esperabas que tú enviaras el diluvio que habías prometido. Y la vida para ellos seguía igual, Señor, tal como dice tu palabra, viviendo cada uno en sus propias concupiscencias, haciendo lo malo, Señor. Hombres totalmente sin afecto, natural, implacables. Padre Santo, hasta que vinieron las lluvias y trajeron destrucción sobre un mundo que te había rechazado, que te había dado la espalda. Así estamos viviendo ahora, Señor. Por eso te pedimos que nos cuides, que nos guardes, Padre Santo, a no relacionarnos, Señor, con estas personas, a no entrar en contacto con ellas, a saber diferenciarlas, danos discernimiento, Papito Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú a nosotros, a tu iglesia, nos has apartado, Padre, para seguir tu doctrina, para seguir esa conducta que nos deja el Señor Jesús ahí en los evangelios, para vivir una vida de propósito, una vida de fe. Persistiendo, Señor, en lo que hemos aprendido, en lo que seguimos aprendiendo. Padre Santo, tú nos dejas ese manual de vida, donde están tus mandamientos, tus principios. Queremos permanecer ahí, Señor, escudriñar cada vez más tu palabra, viviendo en esa unidad con Cristo Jesús, en una relación de intimidad, en una relación, Señor, buscándolo cada día. Papito Dios, con vivir pegados como el pámpano a la vid. Es la única manera en que podemos permanecer firmes en ti, en tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos cubres con tu sangre preciosa. Gracias porque queremos vivir bajo la sombra del Omnipotente y ahí estar seguros, Señor, cerca de tu corazón. Te alabamos, Padre. Gracias por tus múltiples bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. Hay un Dios que lo dio todo por amor, dejó su trono y vio valor en varos de polvo. Hay un Dios que a las cenizas se sopló, con su aliento nos marcó. Hoy somos sus hijos, entronado en el cielo, exaltado en la tierra. ¿Quién como tú? Nadie como tú. Damos todo para amarte, no importa lo que cueste.
cielo, exaltado en la tierra. ¿Quién como tú? Nadie como tú. Damos Todos para darte. No importa lo que cueste. Oh Jesús, nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Queremos ver más que los soñados. Acércame tus brazos, Señor. He encontrado un lugar donde soy quien yo soy. Y tú eres el gran yo soy. 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 Tú eres el gran yo no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y te damos toda la gloria. Oh, y no hay nadie como tú. No hay nadie, no hay. Tronado en el cielo, exaltado en la tierra. ¿Quién como tú? Nadie como tú. Damos todo para amarte. No importa lo que cueste. Oh Jesús, nadie como tú. Nadie como tú. Buenas tardes, familia de City Surco San Borja. En esta tarde queremos seguir orando, intercediendo, bendito Dios, porque lo necesitamos, bendito Dios, porque sabemos que el carácter de los hombres en estos tiempos ha cambiado demasiado y ha cambiado para mal, bendito Dios. Hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, bendito Dios. Y cómo no darte gracias, Señor, porque tú nos has guardado de todo esto que es malo y desagradable ante tu presencia, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque eres tú que sigue derramando de tu Espíritu, Señor, sobre aquellos que te creemos, aquellos, bendito Dios, que hemos dispuesto nuestro corazón para seguirte, a pesar de las persecuciones, a pesar de las diferentes situaciones, bendito Dios, que han sobrevenido, Señor, sobre nuestro país y el mundo entero, y sobre nuestras familias. Aquí estamos, Señor, lo que hemos decidido dar un paso adelante, bendito Señor. Precioso Dios del cielo, Señor, sigue derramando de tu Espíritu, bendito Señor. Porque tú, bendito Dios, eres bueno. Porque tu palabra dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sí, Señor, yo sé que sigo aprendiendo de ti, Señor. En cada reunión, en cada curso de formación, cómo no darte gracias, bendito Señor. Porque tu palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, Señor. Estamos en esta lucha, bendito Dios, en esta lucha espiritual, bendito Dios, pero sobre todo para honrarte, para obedecerte, Señor. Y como ya habíamos dicho, Señor, seguiremos adelante, bendito Dios, llevando la bandera de Cristo, Señor.
porque eres tú el que nos salvó, el que nos sacó, bendito Dios, de las profundidades de las tinieblas, bendito Dios, a tu luz admirable. Alabado sea tu nombre, Señor. Seguimos orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Oh Padre bendito de toda gracia y sabiduría, Padre, nos sometemos a ti, a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias por transformar nuestros corazones, por transformar nuestros pensamientos. Padre bendito, a través de tu palabra nos adviertes que los tiempos peligrosos que han de venir, ponemos en tus poderosas manos todos los problemas, dificultades y todas situaciones estresantes. Gracias a tu amor y a tus enseñanzas, nos hemos despojado de toda vanagloria y soberbia y de desobediencia para volvernos obedientes a tu voz, de donde viene el conocimiento y la verdad. Padre bendito, es necesario que permanezcamos firmes en tus enseñanzas de las Escrituras, pues ellas traen provecho de nuestra convicción. Tu palabra son vida y espíritu para quienes lo hallamos, porque en ella se encuentra la sabiduría de todos los tiempos, que es en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, porque tu palabra nos capacita para obrar conforme a la verdad, mientras mi fe me conduce a la acción y hacer siempre lo bueno, lo correcto, lo que es agradable ante tus ojos. Muchas gracias, bendito Padre, por este tiempo precioso de estar delante de ti, poder orar, Papá Dios, poder clamar, Padre de los cielos, por tus bondades, por tus beneficios, que solamente tú sabes lo que es bueno para nosotros, bendito Rey. Muchas gracias, Señor. Amén.
Amado Rey, amado Señor, estamos delante tuyo, Señor, para bendecirte, para alabarte, para darte la honra y la gloria, Señor. Amado Rey, guárdanos, Señor, guarda nuestros corazones, Señor, para que no se dejen contaminar de doctrinas, Señor, de este mundo, que nos apartan de ti y de tu palabra, Señor, sino más bien, Señor, que nosotros sigamos firmes en nuestra fe para cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en este mundo, para cumplir, Señor, tu propósito también de ser testimonios a otros. Amado Rey, que cada día, Señor, nosotros nos dejemos guiar por ti, por tu Santo Espíritu. Que tengamos, Señor, en tu palabra ese alimento, esa delicia, Señor, que llene nuestras vidas, que guíe nuestras vidas, Señor, como esa lámpara, Señor, para que nuestros pies no tropiecen. Gracias, Señor, porque tú, Señor, vas a hacer una obra en nosotros, porque tú nos guías, Señor, y nos bendices. Gracias, Señor Jesús, porque estás aquí con nosotros. Llévanos a ser firmes en nuestra fe, Señor. Firmes, Señor, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Y guárdanos, protégenos, Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. Tiempos, Señor, en que muchas personas, a través de muchas doctrinas, se desvían. Aún, Señor, los que están aquí, Señor. Pero tú, Señor, guardas a los tuyos, guardas nuestros corazones. Gracias, Señor. Que cada uno de nosotros aprenda, Señor, a ser fiel. Bendícenos y protégenos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Papá, porque estás en medio de nosotros. Amén. Padre nuestro, qué hermoso es entrar en tu presencia, en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde estamos congregados tus hijos, tu especial tesoro, como dijiste para ese remanente pequeño que te busca de corazón. Más aún en estos tiempos peligrosos donde la maldad del ser humano se ha multiplicado. Por doquier hay gente egoísta, agresiva, traidores, con apariencia de piedad, que no quieren llegar al conocimiento de la verdad, hombres corruptos, sin fe. Rogamos, Señor, por tu infinita misericordia, que los tales no nos confundan, no arrastren a tus hijos a esas corrientes que van al precipicio. Sabemos que estos malos irán de mal en peor. Te ruego, Padre, que alientes nuestro corazón para persistir en lo que hemos aprendido hasta hoy y sigamos amando y anhelando leer la Escritura, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, Papito hermoso. La gloria, honra y honor es para ti solamente. Amén. Ten mi corazón, ten mi débil ser,
llanto y temor. Tómalo, Señor. Tú me sostendrás, aún en la batalla yo te alabo, aún en medio del dolor te alabo, aunque en un infierno siente estar, aún más fuerte cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Mi alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo, Dios. Mi alma espera solo en ti. Cantaré hasta el amanecer. Mi alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo, Dios. Mi alma espera solo en ti. Cantaré, mi milagro veré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Cuando la mañana al fin alumbre, cuando la victoria en ti alcance, cuando este mundo deje atrás, aún más fuerte cantaré.
Gran familia, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión Río del 6 de noviembre del año 2021. Sacando cuentas, de vez en cuando es bueno hacerlo, esta es la reunión número 88 que tenemos a través de estos medios virtuales. 88 reuniones. Felizmente, en cada una de ellas hemos seguido llamándola Río. En cada una de ellas venimos a buscar al Señor para nuestra restauración, nuestra reparación, para conseguir esa intimidad con el Señor, para presentarle nuestras oraciones. Una cosa que me pregunto siempre a través de esta forma de prédica es cómo es que el Espíritu Santo se vale para poder imprimir sus acciones, su amor, su palabra, su consejo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando ya no tenemos esa relación presencial que teníamos antes. ¿Qué sucederá el día de hoy? No lo sé exactamente. Porque lo único que puedo decir es que desde acá, con estas condiciones a la distancia, es muy poco lo que yo pueda hacer para lograr algún impacto en la vida de ustedes. No tengo recursos, no tengo los medios. Lo único que sé es que lo que pueda suceder en tu corazón y en tu familia depende exclusivamente de ti. Y eso es lo resaltante que podemos tener en cuanto a las actividades de la iglesia en este tiempo de reuniones virtuales. Porque realmente si algo ha de pasar entre nosotros, eso es exactamente y únicamente acción del Espíritu Santo. Porque como repito, no hay nada que uno humanamente pueda hacer como lo hacíamos de manera presencial. Entonces yo les invito a que siempre tengamos esa actitud. Como comentaba al inicio de la intercesión, esa palabra ven y ve parece muy sencilla, pero muy profunda al mismo tiempo. Y me pregunto, y quizás no pueda encontrar una respuesta a ese acto en el cual vemos a los discípulos de Juan el Bautista, que al oír acerca de Jesús empiezan a seguirlo como a cierta distancia, y Jesús voltea y les dice, ven y ved. ¿Qué poder, qué efecto tiene esas dos palabras pequeñas? Vengan y vean. Lo cierto es que ellos fueron, vieron y se quedaron. Algo tuvieron que ver que los llevó a tomar esa decisión. Lo mismo veíamos en el caso de Felipe con Natanael. Le dice, ven y ve. Natanael le discutía que si de Jerusalén, pero de Belén podría salir algo bueno. Pero Natanael también vio, vio y se quedó con Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en cada una de las reuniones que nosotros empezamos a tener. Que vayamos con esa expectativa de ver, que tengamos abiertos nuestros ojos, nuestros sentidos, concentrados atentamente para ver qué es lo que el Señor quiere regalarnos el día de hoy. Ven y ve, entonces es el lema. Un segundo punto que el Señor pone en mi corazón compartir con ustedes, y lo ha venido poniendo de una manera muy fuerte, es el que Él nos quiere decir que no estemos apoyados en nuestras emociones para enfrentar las cosas que nos toca enfrentar. Porque las emociones van a tener un alcance limitado. Llega un momento en que nos sentimos también sobrepasados, aplastados por la crisis. Esa forma es evidentemente natural, ¿no? Que veamos las cosas con nuestra mente, interpretemos las cosas desde nuestra perspectiva, y que llegado un momento, lo que pensemos, lo que percibamos, lo que sintamos, va a ser cada vez más una carga negativa en nuestras vidas. Lo que el Señor quiere es que nosotros enfrentemos esta crisis apoyados en Él, descansando en Él. Y acá hay algo muy importante que tiene que marcar la diferencia. Y esa quizás es la mayor prueba de fe que debemos tener. Si el tener a Dios en nuestras vidas le pudiéramos dar un peso, el tener las cosas que Él nos ha dado le pudiéramos dar un peso, ¿qué es lo que pesa más en tu vida? ¿Ese peso de las preocupaciones y de los problemas? ¿O ese peso del amor
y de la realidad espiritual que el Señor te ha regalado. ¿Tenemos entonces razones para estar felices? ¿Acaso con lo que el Señor nos ha regalado no podemos enfrentar los problemas que nos está generando esta circunstancia difícil? Pues el Señor me mueve a eso, a que nosotros nos afirmemos claramente en los fundamentos espirituales, en aquel terreno espiritual en el cual el Señor nos ha puesto. Para que podamos decir, como aquella vieja canción, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y afirmándonos entonces en su palabra, veamos la forma de vivir esa vida de fe que significa apoyarnos en su espíritu, apoyarnos en su palabra. Yo les invito entonces a iniciar este tiempo de alabanza. Permítanme a mí ser el que inicie este tiempo con una oración, pero teniendo eso en mente, que el día de hoy ir a ese reencuentro, a esa renovación, a esa intimidad, a ese tiempo de oración con el Señor, sea un tiempo para que aprendamos a descansar en Él, a apoyarnos en Él. Oremos, por favor. Papito Dios, queremos en primer lugar ponernos en paz contigo. Te confesamos, Señor, todos nuestros pecados y todas aquellas acciones que hemos hecho en nuestra carne, en nuestra buena voluntad, o quizás también en nuestra mala voluntad. Tu sangre preciosa nos cubra y nos limpie de todo pecado. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy tú te muevas de una manera especial en esta reunión y nos dejes esa enseñanza que necesitamos para poder estar firmes en ti, para que a pesar de las circunstancias y de las preocupaciones, podamos decir que tú eres el sustento de nuestro gozo, que tú eres el sustento de nuestra paz, que tú eres la razón de nuestra alegría. Por eso que haciendo contrapeso a todo lo que el enemigo quiere que sintamos en medio de esta crisis, Señor, lo que queremos hacer es expresar alegría, porque tú eres nuestra fuente de alegría, porque el que te pertenezcamos a ti y que tú estés con nosotros es la mejor sustentación de nuestra alegría. Por eso, familia, les invito a todos a que cantemos juntos, que estamos dispuestos a gozarnos con el Señor, que queremos ese fuego del Señor para que nos alegre el corazón. Vamos entonces, familia, a cantarle a nuestro querido Dios. ¡Queremos fuego!
de tu pueblo, ahí estás. Todos a una voz, un mismo sentir, cantamos alabanza y dice así. Fuego descienda, que llene mi alma. Fuego descienda, que tu espíritu venga. Que tu fuego descienda, y que llene mi alma. Que tu fuego descienda, que tu espíritu venga. Que tu fuego descienda, y que llene mi alma. Que tu fuego descienda, que tu espíritu venga. Que tu fuego descienda, y que llene mi alma. Yeah. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Que tu fuego consuma mi corazón. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Que tu fuego consuma mi corazón. Espíritu Santo, te pido en este día que tú abras nuestro entendimiento y nos permitas discernir si somos aquellas personas de las cuales habla la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, aquellos hombres y mujeres que no desarrollan la fe, aquellos hombres y mujeres necios que muchas veces escuchamos tu palabra por años tal vez, pero continuamos en los mismos caminos, hablando, conduciéndonos, actuando, no de acuerdo a tu palabra, que no damos testimonio. Y tú nos hablas hoy a través de Timoteo, ya que estando en los últimos tiempos, tú quieres que tu iglesia sea limpiada y que no continuemos por esos caminos, que no continuemos hablando y expresándonos mal, actuando con dureza, con indiferencia, con maldad, viviendo desordenadamente, viviendo de acuerdo a nuestra forma de pensar y no habiendo adoptado ya por tanto tiempo que podíamos haberlo hecho las costumbres del cielo. Redargúyenos hoy, Espíritu Santo. Tú ya sabías cómo somos y por eso nos revelas a través de Timoteo lo que debemos hacer, buscarte y ponernos a cuentas contigo en estos tiempos finales, cambiar nuestra forma de vivir y no ser aquellas personas necias de las cuales habla la Biblia, aquellas personas reprobadas en la fe. Líbranos, Señor, de ello y ayúdanos, si estamos en esa situación, a salir de ella, a tener disposición para cambiar y ser las personas y la iglesia que tú anhelas que seamos. Santo, el que está sentado en el trono, digno, el que está sentado en el trono, grande, el que está sentado en el trono, fuerte, el que está sentado en el trono, poderoso, poderoso, todopoderoso, es el Dios que a mí me ama, es el Dios que a mí me ama. Grande,
nos ama, nos ama, nos ama. Espíritu Santo, gracias por advertirnos lo que nos ocurrirá. Si somos así, como dice Timoteo, como Janes y Jambres que se resistían a Moisés en el desierto, es decir, iban en contra de todo lo que él podía decirles, y él representaba a Dios, él era la voz de Dios. Muchas veces nosotros nos resistimos a ti. Hoy te pedimos que dejemos de ser esos insensatos, así como fueron Janes y Jambres. Tú ayúdanos a no ser esas personas insensatas que nos resistimos a ti y continuamos en rebeldía, porque tú nos muestras que así como ellos fueron avergonzados y fueron puestos al descubierto, su insensatez fue puesta al descubierto, lo mismo ocurrirá con aquellos que continúen en ese camino de terquedad, de insensatez. Que no seamos llamados así por ti, Señor, sino que seamos aquellas personas aprobadas por ti. Hoy dejemos toda insensatez, todo camino de rebeldía hacia Dios. Tú nos hablas en estos tiempos finales, tú nos adviertes, porque no quieres que sigamos esos caminos que no nos conducen a nada bueno. Porque tú eres un Padre que nos estás cuidando y nos estás hablando, pero seamos nosotros obedientes a tu palabra y a seguir tus caminos para que nos vaya bien. Oh, buen Señor, ven y cambia todo lo que está mal en mí. Purifica, Dios, tú mi vivir aquí. Crea en mí un corazón que te agrade, vasija que ante ti se derrame, renueva tu espíritu en mí, renueva tu espíritu en mí. Oh,
Bien, muchas gracias, Patricia, por este tiempo de adoración al Señor. Y una evidencia de lo mucho que podemos obtener del Señor en estas reuniones, por ejemplo, lo tenemos de este tiempo de alabanza y de adoración. Y la oración de Patricia lo grafica claramente. Porque estoy seguro que todos nosotros, y me atrevería a decir que todos sin excepción, pasamos por ese mismo sentimiento de la necesidad de cambiar, ¿no? El cambio se dice que es una de las evidencias de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa tener aquellos 5 regalos que siempre resaltamos, ¿no? La paternidad, la presencia, el perdón, el poder de Dios y el propósito. Cuando uno recibe a Cristo, uno dice nueva criatura es. Por lo tanto, el cambio es algo que uno debe estar siempre continuamente buscando. Debemos desarrollar una sensibilidad hacia el cambio, porque es un proceso de transformación, de trato de Dios que se inicia en aquel momento en que recibimos a Cristo, pero no concluye hasta que lleguemos a la presencia de Cristo. Y necesitamos comprender esos procesos. Por eso que, estando en el mismo espíritu, el día de hoy vamos a hablar de lo que significa tener un corazón enseñable. Así que permítame ir a la pantalla y mostrar una presentación que nos ayudará en el mensaje. Bien, vamos entonces a compartir el tema de hoy, que se titula Un corazón enseñable. Y quisiera empezar tratando de contar mi propia experiencia de una manera gráfica. Les confieso que esto que voy a mostrar enseguida me tomó un largo tiempo plasmarlo. Tenía una idea de cómo graficarla y bueno, llegan los momentos en los que esas ideas, esas visiones se pueden plasmar. Así que vamos a empezar con esta explicación de cómo es que yo entiendo mi propia experiencia con Dios. Como ven ustedes en la pantalla, hay un fondo negro que representa para mí el tiempo antes de recibir a Cristo. No es que haya sido un ignorante, pero creo yo que la forma como veía las cosas en aquel entonces era una forma oscura, distorsionada, alejada de la verdad. Más allá de mis estudios profesionales, más allá de mi carrera o de los logros que pudiera exhibir, existía allí un velo negro que no me permitía entender las cosas. De pronto, como a cada uno de nosotros, en algún momento se nos hace la luz. Aparece ese primer encuentro con el Señor que nos permite visualizar algo nuevo, algo esperanzador, algo distinto, algo que promete cambio. Entonces, a partir de esa comprensión inicial de las cosas que uno recibe al momento de ese encuentro con Cristo, uno tiene un entendimiento que le permite dar una serie de pasos, que le permite a uno emprender un camino. Y para mí ese camino era como esta línea recta que me animaba a seguir avanzando, a seguir tomando decisiones porque veía las cosas de una manera distinta. Y eso me generaba expectativas, me generaba esperanzas de algo mejor que lo que hasta ahora había vivido. Sin embargo, como lo grafica esta línea, conforme iba avanzando, siguiendo esa orientación inicial, mi camino nuevamente, paulatinamente, se iba hundiendo en la oscuridad. Empezaba a suceder cosas que no comprendía, empezaba a no tener los resultados que tenía inicialmente, empezaba un periodo que nosotros le llamamos de prueba. Y esa prueba parece volvernos a llevar a esa oscuridad que teníamos antes. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque creo que todos nosotros tenemos lo que llamamos esa experiencia del primer amor, ¿no? En donde parece que caminamos sobre algodones, parece que ni apenas hemos terminado de pensar lo que queremos y Dios nos lo está concediendo, todo camina de maravillas,
pero en realidad sabemos que no siempre las cosas van a caminar de maravillas. Frecuentes son las pruebas, que frecuentes son las dificultades, y nuevamente nuestra capacidad de comprensión de las cosas se empieza a nublar, se empieza a oscurecer. Es ahí donde uno tiene que saber tomar decisiones importantes, ¿no? Y lo que yo entendí es que no lo conocía todo. Necesitaba tener más comprensión de las cosas. Y es ahí donde uno vuelve a la palabra de Dios, vuelve a la guía, ¿no? Vuelve a darse uno cuenta que lo que hemos hecho simplemente es tomar prestado un poco de esa sabiduría, de ese conocimiento de Dios, pretendiendo que con eso es suficiente para que nosotros podamos seguir avanzando. Y en el camino nos damos cuenta que no, porque las preguntas sin respuestas, las peticiones sin respuestas, los problemas sin solución, nos están diciendo te falta algo, ¿no? Es así entonces que uno vuelve al origen, vuelve a la palabra y nos damos cuenta que en realidad en un punto en ese camino teníamos que haber hecho un cambio. Teníamos que haber tomado alguna decisión que no la tomamos, porque nuestro pensamiento es como una línea recta. Es casi como que tuviéramos unas anteojeras y no vemos hacia los costados y simplemente seguimos un solo criterio. Entonces, vuelvo a la palabra de Dios, vuelvo a tener nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento me dice que en realidad a partir de ese punto yo tenía que haber hecho un cambio, un giro en mi vida, tomando nuevas decisiones. Y uno revive la experiencia, la sensación, ¿no? De teniendo esa sabiduría de Dios, ese consejo de Dios, empieza uno a entender las cosas, a verlas nuevamente con claridad, a tomar decisiones correctas, a ver resultados, tener logros en la vida. Sin embargo, este nuevo camino nos lleva al mismo final. O sea, poco a poco, uno va encontrándose nuevamente con preguntas sin respuestas, con problemas sin soluciones y una serie de pruebas que nos van nuevamente llevando hacia la oscuridad, a un terreno en el cual no comprendemos las cosas que estamos enfrentando. Y son terrenos peligrosos, ¿no? Porque si a la falta de comprensión le añadimos estados de ánimos, aquellos estados de ánimos típicos, ¿no? Como la ansiedad, la preocupación, el temor, y generamos cuadros de depresión, etc., podemos debilitar nuestra fe y nuevamente volver a la oscuridad. ¿Qué tenía que hacer? Ya lo había aprendido en una experiencia anterior. Volver a la palabra de Dios, volver a esa relación con el Espíritu Santo, para que me ayude a entender, a comprender ese problema o esos problemas que estaba enfrentando. Obtener más del consejo de Él, obtener más de la sabiduría de Él. Y eso es importante subrayarlo, familia. De hecho, necesitamos sabiduría, pero hay tantas cosas que necesitamos conocer para tomar buenas decisiones que deberíamos entonces leernos todas las enciclopedias, estudiar todas las materias que reúnen el conocimiento humano, y eso sería algo imposible. Pero lo que sí es posible es que volvamos a ese sabio Padre, a ese sabio consejero que nos puede dar las respuestas a esos problemas específicos que estamos enfrentando, que son nuestros problemas y cuya solución no la tenemos en otra persona, sino en nosotros y en nuestra relación con Dios. Entonces se reedita la misma experiencia. Tenemos una revelación, una comprensión nueva de las cosas que igualmente nos dicen, acá hay un conjunto de decisiones que tenías que haber tomado. No podías seguir recto por ese camino, sino que tenías que haber hecho un giro hacia la derecha. Y bueno, no quiero repetir la misma explicación, pero uno se da cuenta al descubrir cosas nuevas de parte de Dios, que empieza a comprender aquello que no comprendía, empieza a tener respuestas a aquellas preguntas que no sabía cómo responder, y empieza uno a encontrar soluciones. Pero todo eso no es suficiente. Seguimos esa nueva senda que nos lleva poco a poco hacia la oscuridad. Pero ya conocemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es volver a la fuente para con Él, con la guía del Espíritu Santo, analizar esa nueva situación, esa nueva crisis, esa nueva prueba y identificar qué es lo que tengo que saber y qué es lo que tengo que decidir. Como ven ustedes,
este camino se va abriendo a partir de decisiones, algo que mencionábamos antes. No es que haya un camino ya hecho por el cual le vamos a seguir. El camino lo vamos haciendo con cada uno de los pasos que damos. Y cada paso que uno da es una decisión que uno toma. Si yo tomo decisiones incorrectas, vuelvo por la senda que me lleva a la oscuridad y a la confusión. Si yo voy a la fuente de sabiduría y identifico el problema y sé qué decisión debo tomar, por más dura que sea esa decisión, si la tomo, nuevamente vamos a encontrar otra senda que nos lleva a tener mayor claridad. Pero esta experiencia es inagotable. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando a que continuamente, cada vez que tenemos una prueba, recuerden aquel pasaje de Santiago que siempre citamos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pero ese mismo pasaje de Santiago nos dice que pidamos sabiduría, ¿no? Para poder entender la prueba, para entender qué proceso de formación se está gestando en medio de esa prueba, tenemos que pedir sabiduría. Volvemos a la fuente, tenemos una nueva comprensión de las cosas, tenemos una decisión que nos lleva a un cambio de rumbo y así vamos a ir nosotros entendiendo cómo es ese caminar con Dios. La palabra dice que 7 veces nos probará el enemigo, pero en la 7ª no nos dejaremos vencer, reflejando que nuestro caminar es un camino continuo de pruebas, pero son pruebas que tratamos de graficar en este esquema que nos están llevando a que nuestra relación con Dios ya no sea tan aislada al inicio, sino que esta sea frecuente, que sea cada vez más continua. Entendamos entonces ese caminar. Si nosotros nos encontramos en ese tramo oscuro del camino que estamos siguiendo, es porque tenemos que volver a la fuente, pedir sabiduría y entonces entender qué decisiones tenemos que tomar. Familia, siempre el inicio de la solución de un problema es una decisión que uno tiene que tomar. Que uno no lo toma por falta de conocimiento, pidamos conocimiento. Que uno conoce qué es lo que tiene que decidir, pero no toma la decisión por falta de valor, pidámosle al Señor valor. Pero tengamos presente que si no conocemos esa decisión, o si conociéndola no la tomamos, no hay cambio. No hay cambio. Necesitamos entonces tener ese deseo de cambio, como lo expresaba Patricia en su oración. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces en adelante? Debemos que buscar con mayor continuidad, con mayor frecuencia, la guía del Señor. Que ese sea nuestro caminar, que cada vez esa búsqueda de la sabiduría de Dios sea más cercana, más continua, que no esperemos que los problemas se agraven para poder cambiar, para poder tomar decisiones de cambio. ¿Qué va a pasar entonces si seguimos esta ruta? ¿Hacia dónde debemos aspirar llegar? A que nuestra relación con el Señor sea una relación continua, permanente. No la de aquel niño que solo cuando se tropieza regresa llorando donde la mamá para que sea consolado, sino que sepamos mantener siempre esa relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr en ese camino, en esa continua búsqueda del Señor? Es que finalmente ya no vamos a tener que esperar llegar a una crisis para tener más sabiduría, sino que teniendo una comunión con Él, podamos reaccionar a tiempo, tomar decisiones a tiempo y mantener un cambio continuo. El cambio no tiene un fin, no tiene un punto de llegada o de término. El cambio es algo que tenemos que hacer continuamente. Entonces, en esa comunión con Dios, vamos a saber exactamente lo importante que es confiar en Él, confiar en su consejo, y vamos a entender también los errores que hemos tenido en el pasado y los vamos a ir corrigiendo, vamos a ir limpiando las consecuencias de ello, nos vamos a dar cuenta de lo que realmente significa el pecado, el error, el desviarse del camino, para que así podamos entonces tener un camino más limpio, más santo, más entregado a Dios,
y lo que todos queremos, un camino mucho más exitoso. Entonces, yo quería graficar con esto una forma de comprender nuestra vida. Lo he hecho en un sentido abstracto, más que apelando a experiencias propias, para que nos pueda servir a cada uno de nosotros. Porque esto que estamos graficando es lo que se llama un corazón enseñable. Un corazón que se deja enseñar. Un corazón que está dispuesto a caminar con Dios, está con la sensibilidad y la sencillez y la humildad necesaria para aprender. Porque esos caminos rectos que seguimos son caminos de la soberbia, caminos del orgullo, de la autosuficiencia. Buscamos a Dios, conseguimos algún consejo, alguna enseñanza, la hacemos nuestra, pero seguimos siguiendo nuestro camino, cuando el Señor lo que quiere es que sigamos su camino. Ese corazón enseñable, por ejemplo, lo tenemos en el caso de Salomón. Recordemos que lo que él pidió fue sabiduría. Pero en 1 Reyes 3:9 nos dice que la oración de Salomón fue: dame un corazón comprensivo. Algunas versiones y los expertos en lenguaje hebreo traducen un corazón enseñable, para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Entonces, acá hay mucha enseñanza en este pasaje, ¿no? Porque lo que está pidiendo realmente Salomón es que el Señor le dé un corazón que esté dispuesto a aprender, que esté dispuesto a comprender las cosas, para que pueda tomar decisiones. Entonces, la sabiduría que pidió Salomón no es una cápsula, no es una inyección, no es una suerte de inyección intravenosa que nos la dan en un acto, en un instante, y ya nos volvemos sabios. No es eso. Es un corazón que va aprendiendo, que producto de su relación con Dios, como lo graficábamos en ese círculo, va aprendiendo y va conociendo las cosas que tiene que resolver. Por eso también podemos entender cómo es que una persona como Salomón, que sin duda tenía una sabiduría reconocida, cometió errores, equivocó su camino. Porque cuando hablamos de un corazón enseñable, estamos hablando que está en nuestra decisión en qué nos dejamos enseñar y en qué no nos dejamos enseñar. Vamos a poder mostrar que en aquellas cosas o aquellas decisiones en las cuales pedimos el consejo al Señor y nos dejamos enseñar por Él, nos va a ir bien. Pero en aquellas en que no, aquellas que las reservamos para nosotros, para nuestro propio criterio, para nuestra propia sabiduría, nos vamos a dar cuenta, como el gráfico que mostramos, que parece ser inicialmente una decisión sabia, pero conforme nos vamos hundiendo otra vez en la falta de respuestas, en la falta de soluciones, es que tenemos que hacer un cambio, tomar una decisión. Otro mensaje importante de esta oración de Salomón es que nosotros necesitamos estar a cargo de algo. Acá él está recibiendo la responsabilidad de gobernar a su pueblo. Y se da cuenta que para tremenda tarea necesita de mucha sabiduría. Solo aquel que no asume responsabilidades en su vida, solo aquel que no tiene planes en su vida, solo aquel que no enfrenta situaciones quizás desconocidas o retos que parecen sobrepasar nuestras capacidades, solo esas personas no sienten la necesidad de sabiduría. No siente la necesidad de poner a su corazón en un modo de enseñanza, en un modo de aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante el propósito, que tengamos un propósito. Es muy importante que nos demos cuenta cuál es nuestro reino, cuál es el ámbito en el cual tenemos el llamado de juzgar, de señorear, de gobernar. Solo el negligente, repito, está carente de sabiduría o carente de esa motivación para buscar sabiduría. Otro ejemplo que podría ser muy cotidiano para nosotros es el caso de la reina Esther. Ustedes saben que ella empezó un proceso junto con otras damas de preparación para que en su momento el rey las conociera
y eligiera quién va a ser la reina. En Esther 2:15 nos dice, Esther era hija de Abihail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor y se le llamó Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella, dice la palabra, siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió. Y todos los que la veían la admiraban. Entonces, ustedes pueden imaginarse ese momento en donde todas las chicas ya culminan su periodo de preparación y están a punto de ir a la presencia del rey con la expectativa de ser elegidas. Indudablemente cada una de ellas va a tratar de mostrarse lo más bella, lo más convincente, lo más impresionante para que el rey las elija. Pero seguramente cada una de ellas, como sucede a toda persona, usan su propio criterio para decidir qué cosas se van a poner, cómo se van a vestir, cómo se van a adornar, etc. Pero lo que hizo Esther muestra un corazón enseñable. Porque no solamente siguió siempre los consejos de su tío Mardoqueo, sino que también siguió los consejos del encargado de preparar a estas damas para que pasen por la evaluación del rey. Y dice la palabra que ella no pidió nada aparte de lo que le sugirió Hegai. O sea, no le puso nada de lo suyo. Ella entendía claramente que quien estaba formado, capacitado para aconsejar cuál era la mejor forma de presentarse ante el rey, era este consejero encargado. Eso es un reflejo de un corazón enseñable. No trató de dejarse guiar por su propio juicio, porque estaba ante un evento distinto, único, en el cual ella no había estado antes. Por lo tanto, prefirió tener un corazón enseñable y dejarse moldear por el consejero. Y así entonces dice que todos las que la veían la admiraban. Entonces, acá tenemos otro ejemplo práctico de lo que es un corazón enseñable. Estamos hablando entonces de tener siempre la disposición de aprender. Estamos hablando de que cuando surge un problema es la oportunidad de sacar a luz ese corazón enseñable. Sabemos muy bien que nuestra vida nueva, nuestra vida como hijos de Dios, el nuevo hombre o la nueva mujer tiene su punto de partida cuando al recibir a Cristo Dios nos da un nuevo corazón. Y ese corazón tiene que ser enseñable para Dios. Ese corazón ha sido diseñado para que exclusivamente guarde las enseñanzas de Dios, la palabra de Dios, la crea como cree un discípulo, las palabras de su maestro, las crea como las cree un niño, las palabras y los consejos de sus padres. Guardar eso en el corazón, eso es tener un corazón enseñable. Por eso decíamos que la palabra de Dios no es para que uno la palpe o la aprecie con sus emociones. ¿No? Qué bonita la prédica, ¿no? Y uno va buscando predicadores ahora que tenemos en la internet, los predicadores más impresionantes, los que hablan más bonito. Lo que estamos buscando es palabra que se guarde para alimentar nuestras emociones, ¿no? Y tampoco palabra que la tratemos de analizar y contrastar con o amoldar a nuestras formas de pensar. Porque sabemos claramente que, como nos recomienda, nos aconseja Pablo en Romanos cuando dice que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Entonces la palabra de Dios es para guardarla en ese corazón nuevo que nos ha dado, para creerla y para que desde esa palabra entonces podamos llegar a tener la sabiduría, la capacidad de comprender las cosas y la inteligencia para resolver los problemas que nos toca enfrentar. Ese es un corazón enseñable. En ese sentido, entonces, yo quisiera señalar 3 obstáculos para un corazón enseñable. 3 obstáculos que endurecen nuestro corazón, que lo bloquean y no nos permiten tener esa disposición a aprender. Proverbios 1:22 dice, simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber?
Entonces, hay tres enemigos que están señalados claramente por este pasaje. Primero, simpleza. Segundo, burla. Y tercero, necedad. Nos tengamos una vida, una forma de vivir simplona, una forma de vida carente de conocimiento y de sabiduría. Lo más terrible es que no nos damos cuenta de nuestra ignorancia y querramos seguir viviendo en ella. Dejemos de tener entonces una vida simple. Démonos cuenta que tenemos responsabilidades, démonos cuenta que tenemos retos, que estamos llenos de recursos que los vamos a poder plasmar y experimentar cuando tenemos un propósito. Y cuando ese propósito representa una valla, una meta que nos exige más de lo que podemos dar o de lo que somos capaces. Porque es en ese esfuerzo extra que está el crecimiento, es en ese esfuerzo extra que está el cambio. Si yo no me propongo alcanzar cosas, no va a haber conocimiento, no va a haber enseñanza y no va a haber cambio. Necesitamos entonces plantearnos cosas que nos desafíen. Necesitamos plantearnos cosas que nos pongan en una situación de incomodidad para que reaccionemos y digamos, si yo logro esto, entonces habré cambiado. La burla. Yo me atrevo a decir que la burla es típico del sentido del humor peruano, ¿no? Porque, por ejemplo, somos los campeones para ponernos chapas, ¿no? Los memes, somos lo máximo, lo memes. Hay una creatividad enorme, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando la burla para encubrir o disfrazar nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de capacidad para poder alcanzar cosas. Estamos buscando que si alguien asciende, inmediatamente encontrarle el error, encontrar el motivo de la crítica y esa crítica convertirla en burla. ¿Por qué? Porque no queremos referentes, no queremos héroes, no queremos líderes en nuestra vida. Miremos la política y tenemos ahí una conclusión. Sí, y la peor de todas es la necedad. Porque la necedad quizás vaya acompañada con el orgullo, pero al final de cuentas representa una negarse a saber, negarse a conocer. Estemos atentos entonces a esas cosas. No seamos simplones, no seamos burlones, no seamos necios. Pero así como hay tres obstáculos, la idea es que también mostremos lo que yo le estoy llamando los compañeros de un corazón enseñable. Y uso la palabra compañeros porque nuevamente estamos hablando de camino. El corazón enseñable se muestra en el camino. O sea, no hay corazón sabio, ¿no? Porque sencillamente lo que uno hace es ir aprendiendo sabiduría en el camino. Porque no hay ningún proceso, no hay ninguna oferta que nos haga alguien para decirnos, mira, tómate esta pastillita y serás sabio. Date 3 volantines y serás sabio. Hazte esta oracioncita y serás sabio. No hay ninguna solución inmediata a la sabiduría. Lo que hay es un camino, porque en las decisiones que tenemos que tomar, en el análisis de los problemas, allí aprendemos sabiduría. Cuando enfrentamos cosas nuevas, cuando enfrentamos retos que parecen ser imposibles de alcanzar, allí aprendemos cosas nuevas. Bien, entonces, el primer compañero de un corazón enseñable es la humildad. Romanos 12:13 nos dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido para cada uno. ¿No? Este es uno de los puntos más difíciles de calibrar, de determinar bien en nuestras vidas, ¿no? Nuestra apreciación respecto a nosotros mismos. Porque o tenemos una idea inferior que la que deberíamos tener, o pecamos por exceso. Creemos de nosotros más de lo que deberíamos creer. Pero ubicarnos en el punto justo de las cosas pasa también por este proceso de darnos cuenta que necesitamos tener un corazón enseñable. Cuando a mí me van bien las cosas,
¿no? Como mostrábamos en ese gráfico, iniciamos el camino y ese camino se ve claro, lúcido, de éxitos, de logros, entonces creo que ya lo sé todo. Pero cuando vienen pruebas nuevas que no sé cómo enfrentar, cuando vienen problemas que no sé cómo resolver, entonces me paso al otro camino. Dejo el orgullo o la sensación de que todo lo puedo y me paso al otro extremo, ¿no? Diciendo, en realidad estoy enfrentando problemas que no sé cómo resolver. Y empiezo a subestimarme, y empiezo a pensar menos de mí mismo. Creo que tenemos que tener humildad. Humildad para que ella es la que nos permita en esa relación con Dios tener lo que llama Pablo el tener un buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido para cada uno de nosotros. Busquemos entonces en humildad tener un corazón enseñable para con Dios, para con el Espíritu Santo. Evidentemente, palabra reiterativa, mensaje cotidiano. Nuestra relación con el Espíritu Santo y con su palabra es lo que nos va a permitir alcanzar ese buen juicio, los que nos va a permitir saber cuál es la medida de nuestra fe. El segundo compañero de viaje para un corazón enseñable es el temor. Teme. Porque todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Miren una forma natural de evaluar nuestro corazón enseñable. ¿Qué sensación nos genera la palabra teme? ¿No? Examinen sus reacciones primarias frente a esta palabra y nos vamos a dar cuenta que esa palabra no nos gusta. Porque ¿qué es lo que nos gusta a nosotros? Tener la sensación de que sí sabemos lo que tenemos que hacer, que sí sabemos cómo resolver el problema, que sí sabemos cómo gestionar el proyecto que estamos emprendiendo. Por lo tanto, lo que hay ahí es arrogancia, hay orgullo. La palabra temor está dirigida hacia el Señor. Teme al Señor. Ese temor que nos lleva a buscarlo a Él, a tener el consejo de Él. Es el elemento necesario para un corazón enseñable. Para un corazón que le diga al Señor, Señor, evidentemente, no lo sé todo. Claramente he llegado a una conclusión. Necesito ser enseñado por ti, Señor. Y eso va de la mano con la humildad, ¿no? Porque el temor está, fíjense, en este versículo asociado con el odio. Y el odio significa separación. Porque todo lo que amo lo traigo hacia mí, ¿no? Pero todo lo que odio lo mantengo lejos. ¿Qué es lo que tengo que mantener lejos de mi vida? La maldad. ¿Qué es lo que tengo que mantener lejos de mi vida? El orgullo y la arrogancia. ¿Qué tengo que tener lejos de mi vida? La corrupción. Este pasaje debemos compartírselo a todos los peruanos para corregir en algo ese mal que nos está afectando tanto. ¿Qué tengo que odiar o mantener lejos de mi vida? El lenguaje perverso. Bien, entonces hay que tener como segundo compañero el temor al Señor. Y el tercer compañero es ora. Me levanto temprano antes de que salga el sol. Cuando el sol, antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. El tiempo de oración es muy importante para nuestra formación. Es muy importante para adquirir conocimiento, adquirir sabiduría. Es muy importante para saber cómo resolver los problemas. Sabemos que orar en principio, o el significado natural de la palabra orar, es poner nuestras peticiones delante de Dios. Y el primer beneficio que tenemos de esto, y hasta podemos imaginarlo gráficamente, es que yo estoy sacando de mis hombros una carga pesada que me está aplastando, que me está cansando, que me está deteriorando. Y pongo toda esa carga a los pies del Señor. Pero ese es el principio, ese es el punto de partida de la oración.
¿no? Porque yo estoy poniendo ese problema a los pies del Señor. Pero ¿para qué los pongo a los pies del Señor? Y ahí es donde uno empieza a desviarse el camino y salirse de ese círculo que habíamos graficado antes, ¿no? Porque lo que uno está esperando es que alguien nos solucione ese problema. Cuando lo que hemos dicho es que cuando hay un problema es para que nosotros busquemos que nuestro corazón sea enseñado en la comprensión de ese problema y sea enseñado en la identificación de la decisión que tenemos que tener y sea enseñado en la fortaleza para tomar esa decisión. Si no hay esas tres cosas, vamos a seguir la senda que nos lleva hacia la oscuridad. Entonces, orar es poner delante de Dios todo eso. O sea, yo pongo delante tuyo el problema. ¿Pero para qué? Para que, Señor, tú me enseñes a comprender ese problema. Para que me dé cuenta qué hay en mí o qué factores hay en mí que están causando ese problema. Para que me dé cuenta que debo de dejar de mirar a los que yo creo que son los culpables de ese problema, ¿no? Porque siempre el culpable es otro. Cuando uno dice, por ejemplo, si he tenido un accidente manejando el carro, cuando uno dice choqué, ¿no? Uno dice me chocaron. Entonces hay que ser consciente de eso, que cuando oramos le estamos llevando al Señor un problema, pero para que delante de Él entendamos ese problema. Solo así, solo si lo que buscamos en el tiempo de oración es comprensión de las cosas, solo así adquiriremos sabiduría. Porque si yo dejo en las cosas sencillas, Señor, gracias porque me quité este peso de encima, ahora yo espero que tú lo resuelvas, estamos equivocando totalmente el sentido de nuestra oración. Estamos generando falsas esperanzas en nuestra vida. Y así tendremos acumulados problemas sin solución, esperando que alguien lo resuelva. Entonces, al buscar entender las cosas delante de Dios, allí es donde adquiero sabiduría. Ahí es donde yo identifico mi ignorancia. Ahí es donde yo identifico cosas que he aprendido mal. Allí está el cambio, ¿no? Allí está el cambio. Porque definitivamente, si hay algo que está mal en mi vida es porque yo tengo un modo de vivir, tengo un modo de pensar que está alentando, que está alimentando esa forma de vida, que no va a cambiar. Porque siempre voy a encontrar alguna justificación al por qué están las cosas así. Entonces, cuando el Señor nos pone un reto, un desafío, se acabaron las justificaciones, se acabaron los porqués, se acabaron el mirar atrás y decir, bueno, pues porque mi papá no me dio cariño o porque mi mamá me abandonó, ¿no? Y esos porqués que muchas veces encontramos como justificación. Orar entonces es llevar los problemas delante de Dios. ¿Para qué? Para que adquiramos una comprensión de esos problemas. Y obviamente orar también significa encontrar la decisión que uno debe tomar. Porque no solamente tenemos que comprender el problema, sino además nosotros tenemos que resolver esos problemas. Es muy importante que tengamos una comprensión completa de lo que significa el orar, para que así entonces nuestra relación con Dios sea una relación fructífera. A mí siempre me quedó muy grabado aquel testimonio, recordarán varios de ustedes que mostramos hace algunos años, de aquel joven que quería ser marinero, ¿no? Y que camino a asimilarse a la marina de guerra, sufre un accidente y murió quemado, ¿no? Pero él tuvo esa visión de, en el momento de su muerte, encontrarse con Jesús, que le decía, ven, y él le decía, no, yo quiero ser marinero. Entonces el Señor le dice, ok, regresa, pero para que le digas a la gente que yo soy un Dios vivo. Nos hemos puesto a meditar en esa palabra, tenemos un Dios vivo. ¿Qué significa un Dios vivo? Si tenemos claro que estamos frente a un Dios vivo, entonces vamos a despojarnos de nuestras creencias, de nuestras construcciones propias de un Dios a la medida y a la conveniencia de uno, para darnos cuenta que hay un Dios vivo. Dios no es un amuleto, no es una imagen a la cual le pido un favor para que resuelva las cosas por mí. Dios es mi Padre y Dios es mi Maestro. Dios está interesado en provocar en mí el cambio.
Por lo tanto, tengo que llevarle mis problemas a Él, tengo que comprender con Él la naturaleza de mis problemas y tengo que saber qué decisiones tengo que tomar. Obviamente, necesitamos propósito para eso. Entonces, yo quería dejarles este mensaje sobre un corazón enseñable porque considero que es el elemento indispensable para caminar con el Señor, para que podamos nosotros tener aquella sabiduría que nos permita entonces tener esa experiencia de cambio en nuestra vida. Yo los invito a orar y que lo hagamos cada uno de nosotros teniendo como marco la siguiente canción que vamos a presentar. Que Dios los bendiga abundantemente y repito, tengamos un corazón enseñable. Dejémonos enseñar por el Señor. Busquemos cada ocasión, cada situación, cada prueba para aprender del Señor. Que ese corazón enseñable sea el gestor del cambio que todos estamos buscando. Que Dios los bendiga abundantemente. Cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te